Muy buenos días para todos, amigos y hermanos. Bienvenidos a su programa La Biblia al alcance de todos, un repaso de la lección de escuela sabática. Para este día tenemos un invitado especial. Está con nosotros el pastor Jesús Rodríguez, quien es el pastor del distrito Ibagué Oriente, y está con nosotros para que la palabra de Dios también se mueva en su boca. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor Nelson, por la invitación. Bueno, hoy vamos a estudiar la lección número 12, que lleva como título Juzgado y Crucificado. Lección número 12 para el día 21 del mes de septiembre. Y como es común, vamos a conectarnos con Dios. Pastor, por favor. Muchas gracias, pastor, con todo el gusto. Querido Señor, a esta hora queremos aprovechar este momento particular para conectarnos contigo. Queremos ir a tu palabra, pero quisiera que por favor tú nos mostrara a través de ella lo que está interesado en enseñarnos. Guíanos a través de tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, apreciados, este es un día muy especial porque la lección de esta semana nos acerca mucho a nuestro Dios. Durante toda esta semana estuvimos analizando las ironías de la vida en esa última semana, en la semana en que Jesús fue juzgado y crucificado. Un juicio injusto realmente y una crucifixión injusta. Pero si no hubiera sido juzgado y si no hubiera sido crucificado, pues no tendríamos posibilidades de salvación. Realmente, todo esto se da en el marco de Roma. Los romanos eran crueles, pero muy crueles. Y en medio de esa crueldad, cometieron el más grande acto de asesinato, si se puede llamar así, cuando matan a Jesús. Pero el juicio fue algo terrible. En medio de eso se dan muchas ironías. ¿No le parece irónico que alguien que es miembro activo del Sanedrín y muy importante, reconocido el Sanedrín, que juzgó a Jesús, y cuando todo el mundo desapareció y Jesús se quedó solo, él apareció en escena para ayudar? ¿No le parece irónico que muchos decían, él es el rey, pero no lo creían? ¿No les parece irónico que un centurión romano, no judío, es el que termina diciendo, este verdaderamente es el Hijo de Dios? Entonces vamos a estudiar algunos títulos cristológicos que la palabra da para Jesús en esa semana, donde muchos elementos, muchas personas activas hicieron su tarea de darle al Señor el nombre que se merecía y finalmente mostró quién era. Apreciado pastor, tú eres el rey de los judíos, fue la primera pregunta que vamos a analizar hoy. Adelante. Muchas gracias, pastor. Bien interesante, queridos. Es el capítulo número 15 del Evangelio según San Marcos que responde a esa pregunta. En ese capítulo encontramos el interrogante de Pilato a Jesús. Y es bien interesante encontrar que Jesús solamente responde una pregunta de la que hace Pilato. Los acusadores, según el versículo 3, hacen otras preguntas más, pero Jesús guarda silencio. Entonces aquí encontramos varios detalles. El pastor acaba de decir, el rey, el verdadero rey de reyes y señor de señores, estaba siendo tratado como un rey. Segundo, el verdadero abogado de todos los abogados, verdadero Jesús, estaba siendo acusado, pero él guardaba silencio. Además de eso, Barrabás, el que se compara en la historia como por quien en algún momento hacen un canje, Barrabás cayó en un botín junto con sus compañeros. Jesús, al contrario, es capturado y sus compañeros lo abandonan. Ustedes también encuentran allí que Barrabás le quitó la vida a alguien, es considerado un homicida, pero Jesús dio su vida con el fin de que nosotros pudiéramos tener vida en abundancia. Barrabás es suelto, sin duda alguna es considerado inocente, mientras que Jesús es condenado. No, terrible. Definitivamente es una contradicción impresionante. Pero a mí realmente me impresiona que Pilato no fue capaz de hacer nada. ¿Por qué? La razón la dice la palabra, porque quería congraciarse con la gente, quería estar bien, no quería perder su puesto, pero cuando tuvo a Jesús enfrente y pudo hacer algo, no hizo absolutamente nada. Yo creo que a nosotros la presión de grupo también nos afecta. Algunas veces hacemos cosas solamente porque la presión de grupo afecta. La esencia aquí está. El pastor acaba de decir todo lo que eran esas
contradicciones, pero también muestra que ese mismo Pilato, movido por la conciencia, no sé por cuál espíritu, pero estoy casi seguro que el Espíritu de Dios le llevó a decir, este es el rey de los judíos, y lo colocó en una inscripción. Eso demostraba que al final le dijeron, quite eso de ahí, y él dijo, no, lo que escribí, es el rey de los judíos. Salve, rey de los judíos. Puedo decirle que es la segunda frase que vamos a analizar. Y es la que está relacionada con San Marcos capítulo 15, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. O sea, después de que Pilatos dijo, hagan lo que quieran, yo soy inocente, él es inocente y yo también me lavo las manos, dice, los soldados lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas, comenzaron a saludarlo, salve, rey de los judíos. Era una ironía. Sí, ellos no creían que era el rey de los judíos, pero es que esa era la acusación que estaban haciendo. Entonces dijeron, si es el rey de los judíos, vamos a tratarlo como un rey. Noten ustedes los descorazonados que son, que le pusieron una túnica escarlata, dice, lo vistieron de púrpura. Al vestirlo de púrpura, los únicos que se vestían de púrpura eran los reyes. Lo que estaban diciendo es, este es un rey. Lo saludaron, salve, rey de los judíos, así como saludaban al emperador del momento. Y dice, pero le golpearon en la cabeza con una caña, lo escupían y puestos de rodillas le hacían reverencia. Noten ustedes el grado de humillación, la ironía donde está. La ironía es evidente porque realmente él era el rey de los judíos y el rey de los que estaban haciendo eso, de los romanos. Era rey de los dos, pero los dos estaban humillándolo. Dice, después de haberle escarnecido, lo desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos, le sacaron para crucificarlo. ¿Saben? Esos hombres no tenían ni idea, pastor, de lo que estaban haciendo. Realmente el que estaba frente a ellos era el rey de los judíos. El primer título, ¿eres tú el rey de los judíos? Después, salve, rey de los judíos. Realmente Jesús era lo que dijo que era, el rey de los judíos. Pero ustedes saben que los judíos aborrecían a las personas que estaban desnudas y la desnudez, pero le quitaron eso. Después de que lo humillaron, después de que lo golpearon, después de que lo escupieron. ¿Por qué hizo todo eso Jesús? Solamente por salvarte a ti y por salvarme a mí. ¿Pero qué ocurrió en la crucifixión, pastor? Muchas gracias, pastor. Bien interesante considerar aspectos como esos que la lección sin duda alguna está resaltando. Pero mira, en la crucifixión hay varios elementos que son importantes tenerlos en cuenta. Permítame resalto algunos de ellos. Simón de Cirene. Simón de Cirene es un campesino, un hombre que tiene propiedades en aquel lugar, aunque no realmente no es un judío, es de otro lugar de Cirene, justamente, pero Simón hace lo que no hicieron los discípulos. Mientras que Jesús había cargado esa pesada cruz y ya sus fuerzas no le daban para más, los discípulos veían desde lejos, solo desde lejos observaban cómo su maestro era golpeado, era torturado y cómo la cruz tan pesada no la podía llevar. Pero Simón de Cirene, que es un valiente sin duda alguna, a diferencia de los discípulos que están temiendo, se acerca para ayudar a levantar la cruz y continuar el camino de Jesús. Segundo detalle, cuando Jesús fue crucificado, puesto en la cruz, la Biblia dice que le dieron a beber vino y vinagre. Pero aquí hay un detalle que anexa Marcos. Marcos dice que al vino le añadieron mirra. La mirra, que era un incienso, se hacía para que el vino tuviese un elemento adicional. Era realmente un doping, una forma de poder lograr una mezcla de estos elementos, hacía que la persona pudiera por lo menos soportar el dolor de lo que significaba la cruz. Pero es interesante notar que Jesús rechaza tal bebida. No rechazó. La señora White, hablando acerca de eso en el libro Deseado de toda la gente, la página 695, ella dice, Jesús rechazó este estupefaciente. O sea, que White lo califica como una droga. Y sigue diciendo
Jesús rechazó este estupefaciente porque quería tener su mente y sus sentidos completamente brillantes. No podía tener su mente embotada. Desea toda la gente la página 695. Es decir, que Jesús tenía bien claro que tal combinación de elementos irían a dañar el momento propicio cuando Jesús iba a exclamar, consumado es, que significaría para nosotros salvación. Un tercer elemento, a Jesús, las ropas que tenía, sus ropas fueron partidas en 4 partes, una para cada soldado. En cambio, su manto, porque era tejido, era de una sola pieza, echaron suerte sobre ella para que entonces la profecía se cumpliese. Y un cuarto elemento, a Jesús lo colocan en medio de 2 ladrones. Es decir, que hay 3 cruces. La cruz principal la ocupa Jesús, que es la cruz que ocuparía el jefe de la banda criminal. No, terrible. Y entonces cuando uno ve eso, uno ve por qué Jesús soportó tanta humillación. ¿Cómo hizo? Pues básicamente ocurrió en el Getsemaní, que fue lo que estudiamos, ¿cierto? La semana pasada. En el Getsemaní se selló la salvación. Ahí decidió él, voy a soportar todos estos vejámenes, y el mundo fue cruel con él. Fue muy cruel con él. Pero el Señor le dio la oportunidad para soportar ese momento solamente con el propósito de que usted y yo pudiéramos ser salvos. Miren, ¿usted le toca cargar la cruz, pastor? Sin duda alguna. ¿Cada cuánto? La cruz la cargamos permanentemente. Pero en la época de las cruces, en la época de las luces, dice que los ladrones cargaban su cruz. Pero ahora en esta época especial, todos los ladrones cargan cruces aquí en el pecho. ¿No? Que es diferente, que es diferente. Pero, ¿qué quiero decir con eso? Que esto es algo tan terrible y tan terrorífico lo que pasó con Jesús, que todo el mundo dice, uy, esa cruz no la llevo yo. Y a todo, cuando se habla de la cruz, se habla como de algo realmente terrible. Y no fue fácil para Jesús. Es más, la Biblia dice en el libro de Marcos, en el capítulo 15, que después de que obligaron a él, se cumplieron elementos de la Escritura. Y esos elementos de la Escritura están en el versículo 34. A la hora 9 Jesús exclamó, Eloí, Eloí, lama sabactani. Una pregunta que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguien me preguntó un día, ¿por qué Jesús decía eso? ¿Por qué dice, Dios mío, por qué me has abandonado? Él citó el Salmo 22 que comienza diciendo así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo creo que Jesús se sabía el Salmo de memoria porque todo el Salmo 22 está relacionado con la crucifixión de Jesús. Pero lo curioso de todo es que en medio de ese grito de desamparo, Jesús estaba haciendo algo, cumpliendo la profecía bíblica. Cumpliendo la profecía bíblica. Es más, el autor de la lección hace un paralelismo muy interesante, porque dice, en el momento que Jesús se bautiza, Jesús fue bautizado, en ese día Juan el Bautista es el que le bautiza, los cielos se abren y hay una declaración que dice, este es mi Hijo amado. Eso fue cuando Jesús comenzó su ministerio, pero cuando terminó su ministerio, le dijo, usted puede beber la copa que yo voy a beber, le dijo a sus discípulos, y ustedes pueden bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar. Y después dice, aquí cuando estaba hablando Eloí, Eloí, lama sabactani, todo el mundo dijo, está llamando a Elías. Y Elías, Juan era el Elías que venía, recuerden ustedes. Así como el velo del templo se rasgó, así también el cielo se abrió cuando él fue a ser bautizado. Y así como dice la Biblia que el Espíritu apareció en el bautismo, el Espíritu también aparece en la crucifixión. Y finalmente hay una voz que clama y es la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado, pero hay una voz de un hombre que es un centurión romano que dice, este es verdaderamente el Hijo de Dios. A pesar de todo lo que la gente quisiera decir y las ironías de la vida, Jesús mostró con su vida que se cumplían todas las profecías bíblicas. Es más, hasta en los ricos fue en su sepultura
en su muerte. ¿Qué fue lo que ocurrió con los ricos? Un rico especial que cuando todos lo abandonaron a Jesús, él apareció en escena. Gracias, pastor. Bien interesante la acción de José de Arimatea. Si ustedes leen el relato que hace Marcos, José de Arimatea va a pedir el cuerpo de Jesús. Pero lo sorprendente es que Jesús ya había muerto. La muerte de Jesús se produjo sobre la hora novena, es decir, las 3 de la tarde, más o menos. Marcos menciona que fue crucificado a las 9 de la mañana. Es decir, que Jesús toma por lo menos 6 horas para morir. ¿Y por qué es sorprendente que haya muerto en 6 horas? Porque normalmente morían en 12 horas. Y a veces hasta duraban 2 y 3 días para morir. Jesús muere en 6 horas porque el sábado está a punto de comenzar. Y era necesario ir al descanso. José de Arimatea corre en busca de Jesús. Se cree que por el tiempo en que Jesús muere, la latitud daba para que el sol se ocultase más o menos a las 6:30 en Jerusalén por ese momento. Entonces hubo tiempo suficiente para ir en busca del cuerpo de Jesús y llevarlo para crucificarlo. Cuando Marcos hace énfasis en José de Arimatea, él dice que era un hombre que esperaba el reino de Dios. Amén. Además que era un hombre bueno y justo. Interesante la expresión que hace. Y White, cuando añade al comentario de Marcos, dice que este era un discípulo que seguía a Jesús en secreto porque no podía confesar su aprecio por el ministerio de Jesús de manera pública. Era miembro del Sanedrín. Si no lo sacaban. Pero añade un detalle más, la señora White. Ella dice que además de José de Arimatea estaba Nicodemo, que los dos apreciaban el ministerio de Jesús y ese día fueron excluidos de la reunión o del concilio que iba a ser en ese momento el concilio, el juicio que se llevó a cabo. Ellos no fueron invitados porque en varios momentos anteriores José de Arimatea y Nicodemo se habían opuesto al atentar contra Jesús. Atentar contra Jesús. Es bien interesante cómo Dios utiliza instrumentos aún en medio de circunstancias como esta. Y José de Arimatea es considerado un hombre con una trascendencia interesante a tal punto de que José de Arimatea tiene tantos recursos que cerca de Jerusalén ha comprado un lugar para sus funerales, para los descansos de sus seres queridos. Todavía nadie ha ocupado ese lugar. Ese lugar es ocupado exactamente por Jesús. De un rico, por cierto, porque Sin dice duda. que en los ricos, entre los malhechores también fue su muerte, pero en los ricos fue su sepultura. Sí se cumplió perfectamente la profecía. Pastor, mire, cuando yo analizo todo lo que ocurrió aquí con el juicio de Jesús, ser juzgado y ser crucificado, me pongo a pensar en la palabra clave, haciendo un resumen. Pilato. Pilato pudo haber hecho algo y no hizo nada. Pero lo curioso es, ¿qué vas a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y esa es la misma pregunta que hago a ti en este momento. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús llamado el Cristo? ¿Cómo vas a hacer? Si estás en contra de él, no eres amigo del César, le dijeron. Así que tú decides hoy de quién quieres ser amigo. Si quieres ser amigo del César o definitivamente te la juegas por Jesús. Esa es una decisión muy personal. El otro elemento importante es esta gente que le decía, salve rey de los judíos, estaban haciendo mal. Sin embargo, no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. ¿Eso los salva? ¿Su ignorancia los va a excusar de juicio? No. Porque el Señor les dijo a todos los miembros del concilio cuando estaban juzgando. Fue algo curioso que pasó. ¿Qué es? Que mientras estaba juzgando a alguien, el que estaba siendo juzgado debe estar de pie. Pero los que están juzgando están sentados, tranquilos. Pero el juzgado, el acusado, está de pie. Y cuando le preguntaron, ¿eres tú? Dinos, delante de Dios. Y ahora cuando lo dicen por delante de Dios, ya no podía quedarse callado. ¿Eres tú el Cristo? Y él dijo, sí lo soy, pero ustedes están sentados, yo estoy de pie. Pero pronto me verán sentado.
me verán sentado cuando venga en la gloria del Padre. Como quien dice, ustedes me están juzgando hoy, pero ustedes van a recibir juicio más adelante. Y cuando uno piensa en todo eso, está diciendo que esas personas lo hayan juzgado de la manera como lo juzgaron, que lo hayan tratado de la manera como lo trataron, nunca fue excusa. Así hubiera sido por ignorancia o porque el diablo los acosó, nunca fue excusa, y el juicio también vendrá para ellos. Es más, dice que aún los que le traspasaron serán los que formarán parte de esa resurrección especial donde van a ver al Hijo del Hombre viniendo en la nube del cielo. Y por último, pues el caso de José de Arimatea, que hay mucha gente por ahí que está dispuesta a jugársela por Jesús, pero nosotros decimos, no, ¿dónde estarán? No, no saben. En el momento justo aparecen. El gran problema es que cuando más necesitaban de Jesús, los discípulos se fueron. Y cuando más necesitaban de Jesús, José de Arimatea, un discípulo anónimo, apareció. Yo creo que hay mensajes para nosotros aquí hoy. Y el mensaje claro es, el Señor fue juzgado, el Señor fue apresado, el Señor fue crucificado. Ahora, ¿cuál va a ser tu posición? ¿Actuarás como aquellos que se burlan? ¿Actuarás como aquel que pasó indiferente? ¿O actuarás como aquel que decidió hacer algo en beneficio del Señor? La decisión es tuya. Pastor, ¿qué podrías decirle hoy a la congregación para terminar este momento? ¿Qué podrías decirle a la congregación hoy? Hermanos queridos, el cielo ya dio todo, entregó el último recurso que tenía para sellar nuestro plan de salvación, el verdadero Hijo de Dios crucificado en una cruz. Ya el cielo entregó todo. Solo resta que ustedes y yo entreguemos todo a quien ya dio todo por nosotros. Bueno, Él fue crucificado por culpa suya y por culpa mía, pero Él llevó su carga de manera voluntaria con el propósito de que pudiéramos ser salvos. Ahí está el Señor extendiendo la invitación para que podamos ser salvos. Nosotros decidimos cómo actuar frente a aquel que, aunque todo el mundo dijo que era el rey, no lo aceptaron ni vivieron esa experiencia con él. Ahora tenemos que decir, Él sigue siendo el rey, y Marcos lo confirma, sigue siendo el rey de todos. Entonces adorémosle permanentemente. Que el Señor les bendiga. Les invito a cerrar este momento con una oración. Oremos. Querido Dios y Padre nuestro, gracias por darnos el privilegio de darnos a tu Hijo, a través de quien alcanzamos salvación. Permite que en este día cada corazón que ha sido presionado como Pilato para actuar de manera incorrecta pueda entender que la presión de grupo no nos debe afectar, sino por el contrario, necesitamos tener nuestra vista puesta en el Señor y hacer de Jesús lo que debemos hacer de Él, nuestro Rey. Pero también permite que el poder de tu Espíritu nos ayude a, cuando todos se vayan, poder nosotros estar dispuestos como José de Arimatea para poder mostrar a otros la bendición de haber conocido al gran Rey de Reyes. Regala tu bendición a tu iglesia. Permite que esta lección pueda llegar a sus corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.